Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Hoy vamos a ver esta PlayStation 4 Pro que el cliente nos dice que cuando juega al Fortnite o algún juego que requiere mucho gráfico se empieza a acelerar el cooler. Así que vamos a desarmarla para ver cómo está la pasta térmica y los thermal pads. Las herramientas que vamos a utilizar son un destornillador Torx Tamper T8 y un destornillador, en este caso es eléctrico pero puede ser común, Phillips con punta PH1. Lo primero que hacemos es dar vuelta a la consola, quitar la tapa del cubre disco rígido y con el destornillador Phillips quitamos este tornillo que vemos acá. Removemos el disco rígido tirando de estas pestañas. Con el destornillador Torx removemos 3 tornillos, 1, 2, 3. Ahora vamos a hacer fuerza para arriba en las puntas, como vemos acá y acá. Ahora tenemos que hacerlo en el centro. Levantamos esta parte y lo deslizamos hacia adelante. Y le terminamos levantando. Listo. Es sumamente importante que antes de realizar cualquier manipulación en el equipo sea removida la fuente de alimentación. Para eso vamos a quitar estos dos tornillos que están fijando la fuente del lado inferior, si no, no la vamos a poder sacar. Damos vuelta a la consola y procedemos a remover estos 5 tornillos. 1, 2, 3, 4, 5. Son todos Torx. Con la ayuda de la uña levantamos la chapa y sacamos los 2 tornillos que estaban con la chapa. Ya con los 7 tornillos removidos, es decir, los 5 de arriba y los 2 de abajo, procedemos a quitar la fuente. Para eso levantamos de un lado y nos ayudamos con un destornillador y levantamos del otro. Una vez que se levantó, es simple. Sacamos la fuente con cuidado y nos fijamos que acá hay un cable que conecta la fuente con la placa madre. Con mucho cuidado desconectamos el cable de la fuente, no de la placa, porque podemos llegar a arrancar el conector. Luego damos vuelta a la consola y tenemos que sacar esta chapa, para lo cual vamos a tener que desconectar estas 3 antenas, 6 flex, 1, 2, 3, 4, 5, 6, el cable del cooler, y vamos a tener 2 tipos de tornillos, 9 tornillos Torx plateados, que son estos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 11 tornillos Phillips negros, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Así que procedemos a sacar todo. Y ahora simplemente levantamos la tapa. Tenemos cuidado con los flex. Y lo que vamos a tener que sacar ahora es esta chapa que tenemos acá. Y tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8 tornillos Phillips negros.
Levantamos la tapa con mucho cuidado porque hay thermal pads. Como podemos ver, están en buen estado, así que no hace falta cambiarlos. Ahora vamos a quitar estos 4 tornillos Phillips para poder sacar el tensor del procesador y el protector que tenemos acá. Esto lo levantamos de un extremo y del otro y lo sacamos. Ahora hay que sacar la placa. ¿Cómo lo hacemos? Lo levantamos de este extremo con mucho cuidado y lo sacamos. Bueno, lo que podemos ver acá es que hay un exceso de pasta térmica. A simple vista lo que se ve es que el procesador tiene mucha pasta y mal colocada. Ahora, si vamos a la parte del disipador, se puede apreciar que en la zona del centro no está cubierto bien con pasta, y eso puede ser que ocasione de que la transferencia térmica no sea buena y termine generando una aceleración del cooler inesperada. Así que vamos a proceder a limpiar tanto el procesador como el disipador y poner pasta térmica nueva. Como la pasta térmica está muy fresca, vamos a tener que disolverla con un poco de alcohol isopropílico y mezclarla de forma de movimientos circulares con un cepillo, ¿sí? En lo posible antiestático para evitar que se dañe algún componente. Volvemos a aplicar alcohol y de nuevo con movimientos circulares. Otra vez, una tercera vuelta. Secamos todo. Como podemos ver, el procesador quedó con vetas, así que lo que vamos a hacer es con un hisopo mojar un poquito un algodón y hacer movimientos circulares y de a poquito soplar. Voy a sacar el micrófono para que no se escuche. Fíjense cómo cambió, que ya está todo brilloso el centro. Así es como tiene que quedar. Ahora vamos a limpiar la zona del disipador. Este es más fácil. Yo voy a sacar lo grueso con un spudger plástico que no raya para nada el material. Ven, así saco lo más que puedo. Y ahora le voy a aplicar con un spray alcohol isopropílico y saco todo.
Vuelvo a aplicar alcohol. Y vuelvo a secar. Listo. Ahora vamos a aplicar la pasta térmica en el procesador. Vamos a ponerle la Arctic MX4. Es muy poco lo que tenemos que poner. Y con una espátula lo vamos a ir esparciendo. Eso es todo lo que tenemos que poner. Ahora con un hisopo un poco húmedo le sacamos el exceso de alcohol con los dedos. Lo pasamos sobre los laterales para ir emprolijando. Volvemos a humedecer y pasamos por los otros laterales. Como podemos ver, en esta zona me quedó un poquito de pasta entre los capacitores, así que voy a frotar con un hisopo para poder disolverlo y removerlo. Listo. Ahora armamos la consola y probamos a ver si se sigue acelerando o no el cooler. Cuidado porque no la vamos a armar toda, vamos a hacer un armado parcial para poder probarlo. Mientras coméntenme si ustedes ya estuvieron reparando alguna consola o si tienen alguna duda, ¿sí? Vamos a poner primero la placa. Tenemos cuidado con el cable de la fuente que no quede apretado. Y acá levantamos todos los flex, así evitamos de que se dañe alguno. Bien. Conecto flex del cooler, o mejor dicho el cable del cooler, y los flex con mucho cuidado que no se dañe ninguno. Conectamos las antenas. Donde está la W va la que es blanca, ¿sí? O sea W de white. Y donde está la B de black, el negrito. Después vamos a tener otro negro, que es este que viene de abajo, y va conectado en la F. Colocamos el protector este y el tensor con sus correspondientes 4 tornillos. Colocamos esta chapa con los thermal pads y le ponemos los tornillos negros. Ahora el disco rígido y le ponemos el tornillo negro este para evitar que se mueva o se salga. Ahora damos vuelta a la consola y vamos a conectar la fuente. La conectamos acá, lo pasamos por acá el cable y procedemos a
colocarla. Presionamos para abajo y listo. Ahora le vamos a conectar y probar si se acelera o no. Recordá suscribirte, dejarme tu like, comentarme y también sería genial si te podés unir a los miembros del canal. Bueno, lo que es el cooler está sumamente silencioso, prácticamente no se escucha. Mirá, te voy a poner cómo se escuchaba antes y mirá lo que es ahora. Ahora solo queda poner la tapa, los tornillos de la chapa, de la fuente, cerrar las tapas y listo. Así que gente, hicimos un excelente trabajo. Entre ustedes y yo pudimos reparar esta consola. No olviden dejarme su like, suscribirse y los comentarios. Nos vemos en el próximo video.